noches, bienvenidos al Cuarto Poder. Mi nombre es Dañiqui Lobrán y los estaré acompañando durante los próximos 20 minutos. Este es un programa en donde abordamos la mirada del mundo siempre desde la mirada periodística, la mirada que más nos gusta. A este programa en particular lo decidimos nombrar Antena Libre en Crisis. Antena Libre es una emisora de radio perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue que transmite bajo la frecuencia 89.1 FM desde la ciudad de General Roca, Fisquemenuco. La pregunta es, ¿por qué la crisis? Es que desde los inicios, en 1987, primero como radioescuela y luego oficialmente inaugurada como radio de emisión, nunca ha contado con un presupuesto propio, ni siquiera figura en el organigrama de la Universidad Nacional del Comahue. Y pareciera que desde la propia universidad, desde la propia Casa de Altos Estudios, tampoco pareciera accionarse. Vamos a hacer un recorrido histórico y vamos inclusive a contar en el piso con Aldo Mazzini, actualmente director de la radio. Pero vamos de inmediato al tape con Marcelo Miranda, que nos va a hablar sobre los inicios de esta emisora. Radio Antena Libre comenzó a emitir experimentalmente como parte de una cátedra de la carrera de Comunicación Social, con una señal que llegaba a pocas cuadras. Fue la iniciativa de un docente de comunicación, de escrita, que hacía las primeras experiencias con los estudiantes en los años 80 en un estudio que está aquí a unos metros, y veía que los estudiantes no estaban muy compenetrados con el trabajo práctico. Entonces le pidió a un técnico que hiciera un pequeño transmisor, lo sacó de una revista española. Después del departamento de comunicación se dio cuenta que tenía un medio de comunicación y que había que darle otra impronta. Y allí ya viene la etapa donde se logra financiamiento internacional y se monta una radio en lo que es actualmente Antena Libre. Ese financiamiento provino de CAF, Organismo de Financiamiento de los Países Bajos. Comenzó oficialmente a emitir el 1 de junio de 1987 como un proyecto de radio de comunicación alternativa. Ese equipamiento incluyó 5 cabinas en 5 barrios de Roca. Eran la radio, aquí en la facultad, y 5 radios, cabinas de radio, porque no salían al aire, en distintos barrios, en Stefanelli, en Gómez, en Mosconi, en Villa Obrera y en Barrio Noroeste. Ahí había cabinas de grabación. Ese fue el principio del equipamiento. Después, bueno, todo tiene un desgaste y los problemas empezaron a los 10-15 años cuando ya tenían un desgaste y había que reponerlo, pero desde la universidad. Fue una de las primeras emisoras de frecuencia modulada del Alto Valle, con una cobertura de 40 kilómetros a la redonda. Hoy en día, a más de 32 años de su creación, continúa formando a muchos de los profesionales que se desempeñan en medios televisivos, radiales, gráficos y digitales de Río Negro y Neuquén. Marcelo Miranda hablándonos sobre los inicios de la radio Antena Libre, primero como radioescuela de la carrera de Comunicación Social y luego en 1987 su inauguración oficial. Pero ahora vamos a adentrarnos de lleno en la importancia de esta radio, principalmente como acercamiento de la universidad, de la academia a la comunidad. Vamos a verlo. Antena Libre vio pasar por estos 32 años a más de 1000 estudiantes y miembros de organizaciones sociales. Su importancia y distinción excede el ámbito universitario, convirtiéndose en parte activa de la comunidad. Una transformación de Antena Libre del año 87 hasta ahora, el 2019. Ha ido transformándose, creo que ha seguido el mismo proceso que sigue una persona. Es decir, con la diferencia de que a veces son 50, a veces 60 personas que están en la programación de Antena y cada uno le da una impronta. De a poco se fue quedando claro que era una radio universitaria, porque al principio se decía, bueno, pero es más comunitaria que universitaria, pero también es pública.
generalmente se cumplen los objetivos de ser un medio de expresión para aquellos que no pueden en otros lugares expresarse, en varios aspectos, y también en el caso de los estudiantes. Incluso ha sido un medio de difusión para los artistas locales. Le ha dado lugar a la pluralidad de voces y acceso a todos los sectores sociales por fuera de la academia. Y la importancia es en varios aspectos. Es una forma, una vía de comunicación distinta al resto, donde uno puede expresarse. La mayoría de los músicos regionales y locales ya saben que su primer disco lo tienen que traer a Antena y lo presentan, porque siempre fue una cuestión de incentivar a los músicos locales. Una parte de extensión muy importante de la Universidad del Comahue, mucha gente que ha entrado a la universidad solamente entrando a Antena Libre, no a la academia, no a las aulas, con lo cual es una llegada de la universidad importante. Me rompiste la puerta para escapar. Agradecemos a Marcelo Miranda por esta entrevista que nos brindó. Es importante para nosotros y para ustedes poder contextualizarlos sobre esta temática que vamos a abordar de lleno en el programa de hoy, que es Antena Libre en Crisis. Y para empezar ya con la entrevista en cristo, cuento acá a mi lado con Aldo Mazzini, director de la radio. Muchísimas gracias, Aldo, por estar acá con nosotros. Por invitarme para tocar este tema tan trascendente para la facultad, para la universidad y fundamentalmente para Antena Libre. Aldo, puntualmente hoy, ¿cómo es la situación de Antena Libre y sus trabajadores? Bien, la situación en general sigue siendo precaria. Tratando de resumir, llevo 12 años en la dirección de la radio. Mi única experiencia, digamos, escasa fue en Radio Universidad de La Plata, la pionera de las radios universitarias, y el concepto que uno tenía de la trascendencia, de la importancia que le daba la propia universidad a sus medios era, bueno, de incluirlos en un plan, en un proyecto institucional de información y comunicación que realmente le permitiera, más allá de difundir, por supuesto, las actividades y todo lo que tiene relacionado con la casa de estudios, hacer un intercambio permanente con la sociedad a la que pertenece. Cuando llegué a Antena Libre me encontré con un medio extremadamente precario en todos los sentidos, ya sea en lo que tiene que ver con transmisores, micrófonos, infraestructura en general, hasta tal punto que puedo afirmarles que era un lugar impropio para trabajar. No era un lugar digno para que la gente que así desarrollaba su tarea, que es prácticamente el mismo plantel que tiene hoy, pese al crecimiento que ha tenido Antena Libre, desempeñara sus tareas. Perdóname, sí. que te corte, pero tenemos que ir a un pequeño corte y ya volvemos más con el Cuarto Poder. Continuamos acá en el Cuarto Poder. Estábamos en esta emisión especial sobre Antena Libre hablando con Aldo Mazzini, el director de Radio Antena Libre. Pero ¿te parece, Aldo, si compartimos con vos una entrevista que hicimos al secretario administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales sobre esta situación de la emisora? Muy bien. Vamos a verlo. No hay un presupuesto asignado específicamente para Antena Libre. El presupuesto es para toda la facultad, ¿sí? Incluye Antena Libre y publicaciones, y entonces nosotros, de acuerdo a las necesidades, tenemos que asignar partidas hacia la radio. Primero y principal porque FM Antena Libre no está considerada dentro de la estructura general de la universidad, ¿sí? Como algo ya sea autónomo dentro de la universidad o como un departamento que necesite tener presupuesto. Entonces lo consideran a toda la Facultad de Derecho como un conjunto. En el caso excepto de un trabajador, son sueldos docentes, ¿sí? Y hay un solo trabajador que tiene un sueldo no docente. La radio tiene un ingreso propio, que es un ingreso mínimo en realidad en base a algunas publicidades. Tengo entendido que es ATE,
el gremio docente de la provincia y algunas veces alguna publicidad política en algún momento, pero no, por ejemplo, a comercios. Entonces es muy acotado el ingreso que recibe. Y eso lo utilizan para los insumos que generalmente se necesitan dentro de Antena Libre. El procedimiento que se sigue es la solicitud de un fondo extraordinario, sí, que se hace a la Secretaría de Hacienda de la universidad. Y pasa por diversos pasos. Uno de esos pasos es por presupuestos, compras y licitaciones, y nuevamente Hacienda para que haga una autorización del gasto. Nosotros hacemos un estimativo, los ponemos en contacto con los proveedores, y como es un proceso largo, es como que tarda mucho en que se realice, digamos así, ¿sí? Porque son demasiados pasos y el equipamiento de la radio en particular tiene las características de que tiene que tener informes técnicos específicos. Acabamos de compartir con ustedes la entrevista del secretario administrativo de la FAEX, a Félix Teixeira. ¿Algo para agregar a lo que dijo? Sí, la situación de la radio, comparto lo que dijo Félix en cuanto a que no tiene presupuesto propio, no fue considerada nunca dentro de la universidad o dentro del organigrama, cosa que sí ha sucedido con la Universidad Calv, que es la otra radio de la universidad. El argumento era que como no estaba legalizada totalmente, no se podía considerar como una radio profesional. Esto sucedió hace unos años, el ENACOM nos dio la aprobación, somos una radio pública y universitaria que debería tener su presupuesto propio. El que no exista creo que no es decisión de las autoridades de la facultad, pero sí de la Universidad Nacional del Comahue, que por el momento, el Consejo Superior tampoco lo ha hecho, no ha tratado el nuevo encuadro que tiene esta radio pública universitaria, que sí debería contar con presupuesto propio, porque con los escasos recursos que uno genera, no se hace publicidad comercial, es imposible mantenerlo hasta tal punto que los propios trabajadores deben usar sus medios de comunicación, sus teléfonos y a veces sus recursos para poder realizar las producciones. Y puntualmente, ¿cómo es la situación de los trabajadores? ¿En qué condiciones están? Afortunadamente en las últimas horas ya prácticamente se ha concretado el pase a planta no docente de 4 de los trabajadores de los 9 que tiene Antena Libre, solamente 9 en planta. Esto por allí va a permitir desarrollar de otra manera algún tipo de programación. 4 de ellos calculamos que a partir de este mes de septiembre a octubre van a ser normalizados. Y después el resto es el personal docente, que ejerce tarea periodística. Bien, muchísimas gracias, Aldo, por haber venido, por haber cooperado acá con nosotros en el Cuarto Poder. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos, vamos a ver, fuimos en el mes de junio a la ciudad de Neuquén Capital a entrevistarnos con Susana Vega, directora de Radio Calv, radio también hermana de Antena Libre, perteneciente a la Universidad Nacional de Comahue.
Acabamos de ver la entrevista a Susana Vega, directora hasta el mes de septiembre de Radio Calf, Radio Universitaria, también perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue. Vale preguntarse hasta acá, y en un comparativo que hemos realizado entre las dos emisoras, por qué la condición actual de Antena Libre difiere muchísimo de Radio Calf, ¿no? Radio Calf, que está asentada en pleno centro de la ciudad de Neuquén, con un inmobiliario que le alquila la universidad, y la condición de Antena Libre, que recién a sus 30 años pudo adquirir los primeros muebles propios para su funcionamiento. Pero vamos a despedirnos, no sin antes de este programa, no sin antes presentar las voces de los trabajadores, las voces de quienes hacen Antena Libre. Nos despedimos del Cuarto Poder con el siguiente tape. Nos vemos en la próxima emisión. Chao. Porque coincido, podría decir que casi plenamente, con cada una de las políticas comunicacionales de la radio Antena Libre. Es una radio pública, universitaria, de servicio, profesional. Es una radio que brinda, que da cobijo a cada una de las demandas que tiene el pueblo. Para mí, estar en Antena Libre es como estar en el Olimpo de la radiodifusión. No quisiera hoy, aún con ofertas que puedan ser tentadoras, irme a otro medio. No me interesa. Yo sigo eligiendo Antena Libre porque es una radio universitaria, comunitaria, popular, porque ya lleva 32 años al aire, ha atravesado distintos contextos sociales. Es una radio que abraza la pluralidad de voces, es una radio que es del pueblo y es una radio que es de todos. Elijo formar parte de Antena Libre porque considero, como estudiante de comunicación, que estar en la radio son las prácticas más importantes que necesita uno para poder formarse, para sacar el miedo de hablar ante un micrófono. Así que creo que es importante formar parte de la radio. Y además porque es una radio universitaria y es el espacio que nos merecemos todas y todos los estudiantes de la carrera. Las Delicias de la Vida, el programa donde participo, empezó como una idea para juntar plata para un viaje, y creo que en el día a día cada uno de nosotros, los participantes de Antena, se fue enamorando de este lugar, y también es una forma de hacer lo propio. Creo que pocos somos los estudiantes que tenemos la posibilidad de hacer Antena nuestro pequeño hogar. Como